Alguien puede agregar, porfa, el chico que no sé quién se agregó. Ya. Tenemos varios elementos acá. Tenemos un sistema de dos generadores, generador A, generador B, ¿cierto? Vamos a tratar de transformar las bases de estos elementos y vamos a tener que elegir una potencia base para todo mi sistema, que va a ser, por ejemplo, de 20, 30, 50, 50. Vamos a elegir una potencia base de 50, siempre igual a la mayor o mayor a la mayor, ojalá, pero incluso más importante que mayor a la mayor, ojalá sea múltiplo de todos. Ya, 50 megavoltamperios, estos números van a quedar más parejitos, ¿sí? Ya que el trafo tiene 50 megavoltamperios, este también, ¿sí? Y esto tengo 20 megavoltamperios, y acá tengo 30, creo, ¿sí? Vamos a elegir entonces 50 megavoltamperios como valor máximo. Podríamos elegir 100 y no va a variar. ¿Ya? Elijamos 100 para que no sea tan típico. No crean que hay que elegir siempre el mayor, que puede ser mayor. ¿Ya? Ahora, con respecto a los voltajes, tenemos que 110 volts por acá, el generador A tiene 110, 10 kilovolts. Esto también tiene 10 kilovolts y esta parte también tiene 10 kilovolts. Necesitaríamos un cambio de base respecto del voltaje. Entre la zona de alta, 100 kilovolts entre el transformador 1 y el transformador 2, y del 2 hacia la carga, 10 kilovolts. Es importante que este circuito está abierto en la zona de los consumidores. Ya tenemos que entenderlo porque no nos dan potencia en los consumidores ni tampoco nos representan no solo no una potencia, sino que también no nos dicen, por ejemplo, que hay un elemento aterrizado, hay una carga o algo. Mientras no haya una carga, por ejemplo así, o no hay una potencia y un voltaje asociado, no puedo definir que mi sistema está cerrado. Entonces estaría abierto. Entonces vamos a hacer las transformaciones de las impedancias de cada elemento. El generador A, si nosotros dijimos que SB iba a ser a 100, ¿cierto? Las fórmulas de transformación siempre van a ser así. Ay, No sé quién tiene el micrófono abierto para que lo cierre, por favor. Siempre van a ser así. Tengo el valor de la reactancia, ¿cierto? Que va, si está en porcentaje, yo lo voy a asumir en por unidad, ¿ya? En decimal. En este caso sería J 0,12 PU. Ese sería el valor reactivo del, del generador A, de su parte de secuencia positiva y secuencia negativa. Este valor es el antiguo, ¿ya? Entonces, siempre voy a tener impedancia de valor antiguo Z PU antiguo va a ser igual a Z PU nuevo. Esto es cambio de base. Esto lo vamos a definir como cambio de base. Hace rato que no escribo esta cuestión. Por si tengo que hacer cambio de base respecto de los voltajes,
voy a incluir los voltajes. Cambio, si tengo que hacer cambio de base solo respecto de las potencias, ¿y en qué se va a considerar eso? En lo que ya estábamos viendo, ¿cierto? Como en este caso solo vamos a referir respecto a las potencias, vamos a poner la potencia nueva dividido en la potencia antigua. ¿Sí? Más bonito así, en inglés. Es que es más corto. ZPU old. Así de sencillo. Teniendo estos dos elementos, este no lo puedo seleccionar, cuadradito. Yo ya transformo en la nueva base mi impedancia. Si debo considerar además los voltajes, yo le voy a agregar aquí el voltaje ya de la zona, el voltaje antiguo, mejor lo voy a poner así en inglés, el voltaje de la zona antiguo, es decir, B old al cuadrado sobre B new al cuadrado. Y esta fórmula es muy fácil de aprendérsela, ya que siempre van intercambiados con las potencias, es decir, la potencia nueva está arriba es que la potencia no es por zona, Eduardo, es la diferencia. Cada elemento tiene su potencia, pero la diferencia es que la potencia base va a ser para todo el sistema. Base new, ese va a ser 100 MVA, que es lo que estamos eligiendo, para todo el sistema. En cambio, el voltaje es quien es por zona, porque el voltaje va a ir cambiando por zona dependiendo de los transformadores, ¿no? Si vamos aumentando el voltaje o disminuyendo el voltaje para poder transmitir mejor y o distribuir. ¿Me entiendes? Ya. Después de este video yo creo que voy a tener que acelerarlo un poco. Yo estoy un poco lento y ya. Solo Eduardo no tiene imagen, el resto tiene imagen. Profe, yo tuve que conectarme desde el teléfono, porque por el computador no pude ver nada. Ya, pero el resto ve. Esa es mi pregunta. Entonces no sé a qué se debe. Debe estar media huella la plataforma o algo. Ya. No, pero sí, por último va a quedar la grabación después. Ya, y vamos rayando aquí. Prueba desde el celular. ¿Cómo se llama? Ortiz. Por si las moscas. No pierdes mucho con intentarlo. Ya que varios dicen que se puede. O que lo ven. Ya. Entonces, esto que es cambio de base lo vamos a aplicar a todos mis sistemas, o sea, a todos mis elementos. ¿Ya? Tanto a los generadores como a los transformadores. ¿Dónde es que va a ser distinto el cálculo que necesitamos nosotros? En las líneas. ¿Y por qué en las líneas? Por algo muy sencillo, porque las líneas y sus valores nos los dan generalmente en ohm. Incluso cuando nosotros lo calculamos, no sé si ustedes se recuerdan en los ejercicios de parámetros, cuando nosotros calculamos casi siempre, nosotros lo calculamos y queda en ohm, ¿cierto? Por tanto, esto hay que transformarlo, igual acá,
que es de la línea 1 y la línea 2. Por tanto, hay que transformarlo a por unidad. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos aplicando esa misma fórmula y vamos con el generador A. Generador A. Sus valores, antes que se me olviden, 12, J012. El X0 es 0,4 de X1 y eso. Ya lo vamos a anotar primero, antes que se me olvide. Porque vamos a necesitar todo esto. X1, X2, J 0,12. X0 dice que es 0,4 de X1, por tanto hay que multiplicar hay que multiplicar .12 por .4 y esto es 0,048. Obviamente J. ¿Ya? Y XN, que es un 2%. Este es J 0,02. Ya, todo esto están en por unidad, pero respecto de sus bases normales. Ahora, vamos a transformar. Y tenemos que transformar estos tres elementos. Ya, X1, por ejemplo, X1 nuevo va a ser J 0,12, que es el valor antiguo, ¿cierto? Por la potencia nueva, que va a ser 100 MVA, dividido en la potencia antigua, que es 20 MVA. Y esto nos da, ¿cuánto nos da? Esto es 0,12 por 100. Como ambos están en megavolt-ampere, puedo obviar los volt-ampere. Y esto me dio 0,6. J, entonces 0,6 PU. Es decir, la reactancia. Y también esto es el valor de la reactancia de secuencia negativa nueva, ¿sí? Del transformador, porque me decían que la 1 era igual a la 2. En este caso la nueva va a ser de J06. Y está listo. Y ahora está listo. Cuando usted tenga que sumarlas con las otras impedancias, ese es el valor que tiene que considerar. Vamos por la negativa. Perdón, por la 0. Sería entonces X0 new. Obviamente respecto al generador A, todo esto del generador A, sería J 0,048 por 100 megavolt-ampere dividido en 20 megavolt-ampere. Y esto nos va a dar 0,048 0,24. J entonces 0,24 PU. Este es el valor nuevo de X0 del generador A. Vamos a quitarle los amarillitos.
Y nos falta entonces la reactancia. No, maestro. Si tú divides 100 en 20, se está amplificando 6 veces. Daría la mitad de la antigua si se dividiera, pero en este caso se está amplificando. Pareciera que el 0,12 es más grande que el 0,6. Cuando no está ese 0, sí, el 12 es más grande que el 0,6. O sea, es más grande que el 6. Pero en decimales, el 0,12 es más pequeño que el 0,6, por si acaso. Ya, xn, que es el último que nos falta, sería 0,012, perdón, 0,02 por 100 megavoltampere partido en 20. O sea, se está amplificando por 5, perdón, no por 6. 0,02 por 100 dividido en 20. ¿Sí? Y quedó de 0,02 a 0,1. ¿Ya? J 0,1. Pego. Entonces, este procedimiento después tienen que hacerlo exactamente igual con el generador B. Entonces ustedes tiran una línea, dicen generador B. Voy a calcular solamente la de secuencia positiva, pero le puse A. Generador B me dice que x1 es igual a x2 y que este valor es, vamos a subir, 14%, ¿cierto? En el original, 14%. Ya dice que tengo también nuevamente 0,4 de x1 y xn no tengo. Entonces x0 es 0,4 de 14. Bueno, 14 no es 14, recordemos que esto es 0,14. J 0,14. Y acá es 0,4 veces J 0,14. Vamos a multiplicar y ver cuánto nos da eso. Ojo, no estamos transformando en nuevo todavía nada, simplemente estoy transformando lo que me dieron ahí por defecto. Y esto es 0,056, es decir, tengo J 0,056. Ahora, para transformar a nuevo, decimos x1, n, le pueden poner como ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran. x1n, que va a ser x igual a x2n, va a ser igual al valor antiguo, ¿cierto? J 0,14 por la potencia base nueva, que es 100 megavoltampere, dividido, y ojo, aquí ya no es 20 como en la otra, aquí es, ¿qué potencia tiene el valor, o sea, el generador B? 30, dividido en 30. Y ahora que lo estoy viendo bien, no pensé bien la base, me hubiera servido por último elegir 60, o sea 120, para que me cayera justo. Pero bueno, ya lo elegí, ya hice los cálculos. Pero ustedes saben recomendación para la otra, porque ahora me va a dar un 0,3333. Hay uno que no podíais ver. Qué raro. Bueno, ya recuerden, recomendación que sea múltiplo, que no pase lo que me pasó recién, que deja decimales como lo que van a ver. 100 sobre 30, esto es 0,333,
iba a pasar eso, ¿ya? Así que como me da paja volver y cambiar lo vamos a dejar así, 0,466 periódico. Ahora también podrían dejarlo como fracción, pero bueno. J 0,466 periódico por unidad. Y hacen lo mismo con X0 nuevo, ¿cierto? J 0,056 por 100 megavolt-ampere y lo dividen en 30. Otra vez. Sí, perdí costumbre ya en las clases online con esta cuestión. 100 megavolt-ampere lo dividen en 30 megavolt-ampere. Megavolt-ampere me como la. Ya, y esto de acá. Yo voy a cambiar esto. 0,056. Y esto me da buenas noches, maestro. 186,6 periódico. Ya, J 0,186 6 ahí periódico. PU. Este es el valor de X0 del generador B. Y ahí estaría listo el generador B. Entonces tendríamos que ahora que calcular o hacer cambio de base con los transformadores. Voy a hacer el del transformador 1 y el de la línea 1. Ya. Y ustedes terminan las otras impedancias. Ok, hasta el momento se entiende. Profe, Dígame. la parte de arriba donde puso la Z usted, esa es la Z total que sacó, que ahí que me he perdido. ¿Cuál? Esta. El ZP1, ese. ZPU nuevo. Es la ¿Sí? Z, o sea, aquí no existe Z total, pues esto es la Z, es cuando el J012 lo transformo en razón de la nueva base. El que voy a poner cuando yo quiera juntarlo, sumarlo o resolverlo en paralelo con las otras Zetas. Ah, ya, ok, ya, Sí, ya. porque recuerden que nosotros esto lo transformamos en reactancias, impedancias que podemos sumar, resolver en paralelo, ¿se acuerdan, cierto? Y Ujú. bueno, antes cuando no sabían bien lo de por unidad, yo le dije asuman que están todas las mismas bases, usted puede llegar y agrupar, pero en realidad no se puede. ¿Ya? Yo tengo que agrupar esta y todas esas, pero si están en la misma base. Para eso yo no puedo agrupar el 012 si es que no está en la misma base del transformador 1 y el transformador 2. Por tanto, el que yo tengo que, cuando yo dibuje la impedancia del generador A, el valor que voy a poner es J06, si estoy en la secuencia positiva, obviamente. Si estoy en la Ya, ok. negativa sería también J06 y si estoy en la secuencia 0, el valor que voy a poner es J024. ¿Ahora sí? Esa. ¿Me explico? Sí, sí, profe, como veía la parte de arriba que salía ese nuevo más ese antiguo ese, Es que le y ahí que puse yo me he perdido. impedancia en por unidad nueva igual a la ¿Ya? impedancia en por unidad antiguo, por antiguo en inglés, que es más corta la palabra, por Sí. la potencia aparente, obviamente, en volt-ampere, nueva dividida en la potencia antigua, multiplicado Ah, ya. en caso de necesitar también considerar el voltaje, multiplicado en el voltaje antiguo al cuadrado, dividido en el voltaje nuevo al cuadrado. Ah, ya, profe. Ahí quedé claro. Por demás lo entendí todo. Vale. Ya. Eso, entonces se hace el mismo procedimiento con los generadores y con los transformadores. ¿Ya? Voy a tomar entonces del transformador 1 porque no puedo hacer todo el ejercicio. Ustedes comprenderán. Tengo que atender mi casa. Voy a tomar
el valor de la secuencia positiva-negativa, ¿cierto? Del transformador 1 para que vean cómo se hace. Ustedes pueden entender que la secuencia 0 y la secuencia, bueno, y no secuencia, la secuencia 0 y el valor de neutro también se hace de la misma forma. Entonces el transformador 1, vamos a tomar el transformador 1, TR1, que vamos a tirar una línea. Sí, y nos dicen que la reactancia de secuencia positiva y la negativa son esas cuestiones que están ahí, que dice epsilon x1cc es igual a epsilon x2cc igual a 22,5%. Esa es. ¿Ya? El 22,5% sabemos que es J 0,225 PU. Y lo queremos transformar a nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? X1 nuevo, ¿cierto? Va a ser igual a X2 nuevo. Va a ser igual a X1 antiguo por la potencia base nueva dividido en la potencia base antigua. Entonces X1 nuevo igual a X2 nuevo va a ser J 0,225 por 100 megavolt-ampere dividido en 50 megavolt-ampere. Cero 225 por 100 dividido en 50. Y esto me da 0,45. J 0,45 PU. Y ese es el valor por unidad de la secuencia positiva del transformador 1. Hacen lo mismo con la secuencia negativa y con el valor de neutro, de la impedancia en neutro. Lo mismo después para el transformador 2, tomando los valores que me corresponden y así, no es nada complicado. La parte que es distinta, no tanto, pero un poco distinta, es lo de la línea. ¿Cómo va a ser la parte de la línea? La línea está, L1 por ejemplo, aquí L1 tiene ¿qué valor? 0,06 más J 0,12 ohm. Está en ohm. Y aquí estamos todo transformando de hecho de por unidad a por unidad. Está igualmente quedando por unidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar a por unidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el voltaje de la zona, que en este caso la zona es, recuerden, ¿qué voltaje tenía aquí este sector? Entre el generador A, el B y la parte del primario del transformador, 10 kV. Los tres tenían lo mismo. Ese es el voltaje de la zona. Y la potencia es la misma para todo el sistema, la potencia nueva. Entonces tendría 10 kV y 100 MVA. Estos son los elementos relevantes. Necesito rayar, se me perdió el lápiz. Ya, ahí sí. Estos son los elementos relevantes. Recuerden, tengo 10 kV ya, y 100 megavolt-ampere. Estos son los valores, ¿cierto? Con estos valores yo voy a sacar algo llamado impedancia de zona o impedancia del sector. Z de sector. Y esto se va a hacer siempre, es decir, cuando usted tome la de la línea 2, lo mismo. ¿Qué voltaje yo tengo en la línea 2? ¿O qué voltaje? Importante. ¿Cuál es el voltaje más cercano que alimenta la línea 2
En este caso, solamente el transformador 1, solo el transformador 2, los dos. ¿Sí? Te dice, pero profe, no le quiera buscar la quinta pata al gato. En el otro ejercicio, que era más con más cositas, se van a dar cuenta que en una parte la línea o la impedancia de la línea está más cerca de un transformador que del otro. ¿Ya? Bueno, volvamos. Tenemos que tomar el voltaje de la línea, ¿sí? De la zona, perdón. De la zona donde está la línea y la potencia base nueva. Entonces siempre va a ser la impedancia del sector se divide, o sea, se calcula como el voltaje del sector o de la zona al cuadrado, lo voy a poner paréntesis, dividido en la potencia base. Esto va a ser 10 kV al cuadrado dividido en 100 megavolt-ampere, y acá no se nos vaya a olvidar poner los kilos y los megas en la calculadora, si no se nos va a ir a la vez el cálculo. 10 kilovolt al cuadrado, no se nos vaya ahí a ir que esto está al cuadrado, y abajo 100 megavolt-ampere, y con esto estamos terminando esta parte. ¿Cuánto me da? Me da 1. Ya, me da 1. 1. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Yo tengo que tomar el valor de la impedancia de la línea y dividirlo por el valor de la impedancia de la zona. Me quedé pegado por un momento. Es decir, tomamos, pocas palabras, la ZL1 en por unidad va a ser igual a la ZL1 a secas o a sencillo en ohm dividido por la ZL del sector. Mejor le voy a quitar la L porque Ortiz me va a decir, pero profe, ¿por qué a esa le puso L y la otra no tiene L? Ya, por la Z de sector. La de sector es 1, ¿cierto? Pero sí es verdad, pues. Y la ZL1 es lo que tengo acá arriba. No me va a decir ahora, pero después me va a preguntar, porque cuando revise cuando estoy haciendo el ejercicio me va a preguntar. Ya, y la Z de línea 1 es 0,06 más J012. .06 más J012. Esto está en ohm. Si se dan cuenta, lo de abajo también está en ohm. ¿Qué creen que va a pasar? Ohm dividido en ohm. Se va, po. Y esto va a quedar 0,06 otra vez. 0,06 más J 0,12 en por unidad. Y ahora ya está en por unidad en razón de las bases nuevas, porque aquí no existe una base antigua. Y aunque existiera, no tiene mucho sentido calcularla. De hecho, yo puedo hacer unas simplificaciones ahí y al final determinar que esta es la forma más rápida. Van a hacer lo mismo para la para la parte de esto es de secuencia positiva, ¿no? ZL1, secuencia positiva y secuencia negativa. Ahí dice Z1, Z2, ¿sí? No se nos olvide.
y les falta calcular la Z0. Lo mismo después con la L2, que la L2 está en la zona de alta. ¿Ya? Y lo mismo con la L3, que la L3 está en la zona de baja. Y aquí está el valor de la L3 para que al menos quede en el video, porque como no lo pegué ahí en el... se me fue. Está en la zona de baja. El valor del voltaje aquí sería 10 kV, porque tengo 10 kV del transformador 2. Y la potencia sería la potencia 100 MVA, que es la potencia base que escogimos. Una vez que ustedes tengan todos los valores respecto de la nueva base, usted dibuja la secuencia, las impedancias, y utiliza esas para resolver el circuito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es, bueno, la parte primaria sabemos que literalmente es esa. Si yo ahí tengo un generador, se me fue el lapicito. Ahí sí. Si yo tengo un generador A en paralelo con un generador B, pero cada uno tiene una impedancia, ¿ya? Me refiero a que cada uno tiene una impedancia, además del generador como tal. Hay que conectarlo ahí en serie con el valor del generador. Esto lo podemos dibujar así. Esto sería así: generador A, generador B, que es lo mismo, pero lo estoy dibujando de lado simplemente. Aquí tengo una reactancia. Ahora, si es solo una reactancia, les recomiendo dibujarlas como una bobina. Así después ustedes agrupan con quien corresponda. Después viene, ¿cierto?, la ZL1, y la ZL1 tiene, estamos, recuerden, secuencia positiva. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Esto es ZL1. Esto es GA. X1 de GA, X1 de GB. ¿Y qué valores vamos a ocupar aquí para poder agrupar los que calculamos? Es decir, ¿cuál calculamos para X1 en GA? 0,6. Y X1 en GB, J0,466 periódico. Entonces aquí sería 0,6. Y acá sería J0,46 periódico. ZL1 lo calculamos recién. Esto es 0,06. Recuerden, no lleva J. Y acá es J0,12. Acá sigue el circuito. Luego viene el transformador, ¿cierto? TR1. El X1 de TR1 lo tenemos aquí, 0,45. J 0,45. Después viene la resistencia, porque aquí viene L2, ¿no? Su reactancia. Luego viene el otro transformador. Lo dibujé aquí. Esto era una bobina, ojo. Voy a dibujar las barras también. Aquí viene el transformador 2 y su reactancia, ¿no? Y la línea 3, resistencia y la bobina. Y aquí lo primero es que si esto no tiene, está abierto, ya no, acuérdense de eso. Está abierto y depende de dónde se haga la falla, es cómo va a quedar el equivalente cerrado. Esto está así, inicialmente, antes de cualquier falla.
Y depende de dónde me plantee la falla, es cómo se va a cerrar. Si se va a cerrar, por ejemplo, aquí, en este punto, le voy a poner un punto K. Yo dibujo aquí un ómmetro en el fondo. Sí, recuerden que esta era L3, antes que se me olvide. Y todo lo que tengo hacia la izquierda está cerrando circuito, ¿no? Todo esto. En cambio, todo lo que tengo hacia la derecha está abierto. Por tanto, todo esto no cuenta. Y sería el equivalente de todo lo que tengo a la izquierda, porque es lo que está cerrado circuito. Lo de la derecha no estaba cerrando circuito. Algo que no está cerrando circuito no lo puedo considerar, por más que sea solo una medición de resistencias. Eso sí, no se olviden que los generadores se cortocircuitan. La secuencia positiva, la secuencia negativa no se cortocircuitan, pero como la secuencia positiva y la negativa tengo los mismos valores, yo puedo decir que la Z1TH va a ser igual a la Z2TH perfectamente. Si son iguales los circuitos y lo que ustedes calculen, va a ser eso. Eso están por unidad, obviamente. Lo nuevo aquí es el equivalente en secuencia 0. Y esto no es complejo. Entonces es bien fácil. Solo hay que tratar de usar la tabla. No sé si tienen la tabla. Yo voy a tratar de abrirla al tiro acá. Y la usamos. Y con esto estaríamos terminando todas las dudas en realidad. La tabla, no sé si se las mandé a ustedes. Se la mandé al otro grupo. Diseño. Media y alta. Sí, entonces voy a abrir la tabla y así puedo explicarles cómo es que se dibuja. En realidad no es tan complicado, pero necesitamos esta tabla o si no nos perderíamos muy fácilmente. Ya. Lo que ustedes tienen que ver, en definitiva, es la configuración de los transformadores. Si yo tengo, por ejemplo, este transformador o estrella delta, ¿tengo alguna estrella delta? Sí, aquí tengo el estrella delta. Tengo P y Q, dice, ¿no? No sé si se está viendo. P y Q me está definiendo el lado del primario y el lado del secundario. O sea, me refiero al lado izquierdo y el derecho. La estrella está aquí al lado izquierdo y acá la Q al lado derecho. Si esto fuera al revés, simplemente se dibuja al revés. Pocas palabras. Aquí me dice que de la P nace la impedancia de secuencia 0 del elemento hacia tierra. Siempre y cuando esté conectado a tierra aquí el elemento, ¿no? Si no está conectado a tierra, no debería ir conectado a tierra. Y el otro punto nace de la nada hacia lo que continúe el circuito. Por tanto, esto derechamente es tomar aquí y decir, ahí está. ¿Por qué se abrió eso? ¡Un virus! ¡Un virus! ¡Corran, corran! No. Es tomar y decir, cuando nuevamente pueda pescarme aquí el... Ahí sí. El dibujito decía algo así, ¿no? Aquí a tierra y el otro así, sí. Entonces aquí, si tengo esto, vendría lo que sea que venga de la línea 1,
¿sí? La resistencia, la impedancia de la línea 1. Y luego viene el transformador, punto C. Acá voy a dibujar el punto D. Y dice que viene una impedancia y va a tierra. Esta sería la Z0 del transformador 1, porque el transformador 1 dice que está conectado así. Por tanto, lo que viene después probablemente es la resistencia y la reactancia de la L2. ¿Sí? Está conectado de esta forma esa zona. Bueno, me estaría faltando el transformador 2, que está de la misma manera. Como está de la misma manera, este circuito, en vez de ser así, tal cual como está aquí, en el fondo me dice que la impedancia que va dentro del trafo ¿sí? Dentro del que no tengo que borrar TR1, que va dentro del trafo iría conectada, pero profe iba arribita y usted la conectó ahora del lado, es lo mismo. Si la dibujo así, si la dibujo ahí, es lo mismo. Y la del 2, ahí, y listo. Impedancia de secuencia 0 equivalente. Ahora este sistema, obviamente no los valores, estoy hablando del dibujito, ya, solo del diagrama equivalente. Ahora este sistema es su equivalente de secuencia 0. ¿En qué cambió? Eso, lo último que nosotros modificamos. Bueno, y que ahí obviamente no hay transformadores, los generadores. ¿Cómo? En consecuencia, con ese sistema de Z0 ocuparíamos la primera parte, ¿no? Para sacar la impedancia. Todo depende de donde esté la falla. Si la falla está ahí, de hecho mira, si la falla está en K, no sé si se ve el dibujito. Sí, ya, y con esto terminamos la explicación. Sencillo, si la falla está en K, no tendría ninguna impedancia en realidad en secuencia 0. Sí. Valdría sí, porque está abierto. porque hay está carga. Sí. Si tu falla está aquí, por ejemplo, tu impedancia secuencia 0 sería la suma de esa con esa. Sí. Si tu impedancia de secuencia 0, perdón, si tu falla, y todo depende de dónde esté la falla, está aquí, sería equivalente solamente a la del transformador 2. Sí, a la salida del transformador. Ya, okay. Entonces todo depende de dónde esté la falla. Si tu impedancia secuencia 0 está aquí, ahí sería un poco más largo porque tendría que hacer ese paralelo, estos elementos en serie y luego el paralelo de este con esto. Sí. Eso es fácil. ¿No? ¿Se entendió? Sí, completamente. Y eso es lo único que tienen, lo único que digamos que no dominaban, no cachaban ni nada. Sí, la primera prueba me equivoqué en eso. Secuencia 0, el dibujo, erré completamente. Así que eso. Ya, profe. Vale, gracias. Ya. Así que eso, estamos chicos. ¿Cómo se hace, Eduardo? ¿Qué cosa? ¿Cómo se hace? Todo depende de dónde esté la falla. Cuando yo te digo que está aquí, tú dices que la impedancia Z0TH de Thevenin es la del transformador. Ahora, si tu impedancia está aquí, no estás midiendo nada, por tanto dices que es 0. Si tu impedancia está aquí, tú haces esa en paralelo con esa, como se hace en paralelo igual que dos resistencias en paralelo. Estas tres se suman, pero no se suman literal, porque yo sumo la reactancia con la reactancia y la resistencia se suma, pero no se suma. Recuerda que queda como valor rectangular, un valor real con un valor imaginario. Y después en complejo, en complejo sí o sí, tú resuelves el paralelo equivalente de este lado con este lado, en caso de que la falla esté ahí, obviamente. Y ahí ese sería tu equivalente de Thevenin
de impedancia asumiendo una falla justo en este punto. Ya, voy a cortar el video porque necesito ir a hacer cosas de padre y de esposo. Y además que llevamos harto rato. Espero que hayan quedado más o menos claras las dudas. No sé, ustedes, Alejandro, el resto de los chicos. Ya, bacán. Ya, así entre... Ya, voy a tratar de... Voy a parar la grabación y...